Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales, profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy hablamos de esa vida espiritual en coma, esa desconexión que se vive cuando la práctica privada se queda en silencio, a pesar de las apariencias públicas. Ujú. Me llama mucho la atención esa idea, de un silencio que grita. Es como un contraste entre asistir a la iglesia y la falta de conexión real con Dios. ¿Qué nos revela eso? Exacto, se nota que muchos ya asisten regularmente, cantan, oran en público, pero en lo privado, no hay oración personal, ni lectura de la Biblia, ni ayuno. Se vive una especie de rutina sin transformación, sin ese fruto del Espíritu que nos dice que hemos nacido de nuevo. Sí, y eso nos hace preguntarnos, ¿puede alguien llevar años en la iglesia sin haber experimentado ese verdadero nacimiento? Es Ya. todo un cuestionamiento profundo. Correcto. La base según la Biblia debe ser esa vida en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, somos una nueva creación. Es decir, el nacimiento espiritual implica cambio interno, un nuevo corazón y nuevos deseos. Entonces, no se trata solo de cumplir la rutina religiosa, sino de nuestro andar en el Espíritu, ¿no te parece? Ujú. Porque de eso se trata Gálatas 5, la vida de rendirse al Espíritu y dejar de seguir los deseos de la carne. Exacto. Es como caminar en una ruta iluminada, no solo siguiendo una costumbre. Se ve reflejado en el fruto del Espíritu que debe manifestarse en nuestro carácter. Si faltan la oración, la meditación en la palabra y la comunión, no se puede decir que hay vida en plenitud. Pero, ¿cómo es posible que, exista esta desconexión? ¿Qué factores están influyendo en que los creyentes se queden en esa rutina vacía? Bueno, hay varios factores. Primero, la falsa conversión. Muchos asisten por costumbre, se adaptan a la iglesia, pero sin un encuentro genuino con Cristo. Mateo 7:21-23 nos recuerda que no basta con conocer la doctrina, se necesita, ya, una transformación interna. Ujú. Pero también está la pereza espiritual. Ese dejarnos llevar por la comodidad, como lo advierte Proverbios, que nos quita el ímpetu para cultivar una vida generada en disciplina espiritual, ¿verdad? Exacto. Y, a eso se suma la influencia del mundo, sobre todo la cultura digital. Los entretenimientos y redes sociales han tomado el lugar de la meditación y la oración. Es como si el ruido del mundo silenciara la voz interna que nos llama a lo divino. Entiendo. Es casi un choque entre la cultura del entretenimiento y la necesidad de quietud y comunión con Dios. Pero, ¿no crees que hay alguien que quizá encuentre en la rutina una forma de confort sin darse cuenta de que se está apagando espiritualmente? Sí, exactamente. Esa rutina religiosa sin transformación, como se expone en Isaías 29:13, es una oración mecánica, un formulario vacío. Es como si uno sola asistiera a un club social sin haber entrenado jamás el corazón. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta desconexión profunda en la vida Ujú. espiritual? ¿Qué pasa cuando se vive espiritualmente en un estado casi de coma? Bueno, se manifiestan varios efectos. Uno es la frialdad espiritual, esa tibieza mencionada en Apocalipsis 3:15-16, que desagrada a Dios. Cuando no hay fervor, Cristo se distancia de nosotros. Uf, eso es serio.
Además, imagino que sin una alimentación espiritual constante, se deteriora el discernimiento, tal como menciona 1 Corintios 2:14, ¿cierto? Exacto. Sin esa base, la comprensión de los caminos de Dios se ve mermada y se vuelve fácil caer en falsas doctrinas y engaños. Es como andar a oscuras sin una linterna. Uno se pierde. Además, se pierde el fruto. Esa falta de resultados, como lo expresa Juan 15:6, es que se seca la vida espiritual y se pierde el propósito eterno. Es un estancamiento claro que con el tiempo puede llevar a abandonar la fe o vivir una doble vida. Totalmente. Es un estado donde el crecimiento se paraliza. Pero, no todo está perdido. Hay un llamado urgente a la reprogramación espiritual. Es un reinicio necesario para volver al primer amor, como se cita en Apocalipsis 2, 4, 5. Entonces, se hace un llamado a arrepentirse de haber abandonado las disciplinas espirituales, ¿no? A Ya, recordarlo todo para reconstruir un altar personal. así es. Se enfatiza en recuperar la oración diaria, no por obligación, sino por amor y necesidad vital. Tener tiempo con la Biblia para alimentarse de su palabra y practicar el ayuno no solo como un acto ritual, sino como disciplina para someter la carne. Interesante. Y también se recalca la importancia de la comunión congregacional, ya que Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, porque sin cuerpo, el cuerpo de Cristo pierde su función y protección. Exacto. La iglesia no es solo un lugar de reunión, es el cuerpo de Cristo, y la asistencia no debe ser un acto superficial, sino comprometido y transformador. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿crees que esta reprogramación es viable en el contexto actual, donde tanto de nosotros está bombardeado por la inmediatez digital y el entretenimiento? Es un reto, sin duda, pero es precisamente en esos tiempos cuando se vuelve más necesario. Necesitamos, pues, hacer un alto, reflexionar y reprogramar nuestra espiritualidad según el diseño de Dios. La clave está en hacer una autoevaluación honesta. Ah, sí, ese ejercicio de autoevaluación es fundamental. Preguntas como, ¿cuántas veces a la semana hablo con Dios? ¿Leo la Biblia diariamente? ¿Ayuno con propósito? ¿Asisto con un corazón dispuesto a servir? Son, preguntas que pueden transformar la manera en que vivimos nuestra fe. Exacto. Y es importante reconocer que si nuestras respuestas muestran debilidad, es momento para un reinicio espiritual total. Se trata de volver a lo básico y renovar nuestro compromiso con lo divino. Sin embargo, me gustaría desafiar un poco la idea. ¿No crees que puede haber casos donde la falta de disciplina no signifique siempre una falsa conversión? Quizás algunos están, en un proceso de búsqueda o remodelación espiritual. Es un punto válido. Claro, hay situaciones en las que la persona está en una fase de transición o lucha interna. Pero, en general, cuando se observa una falta prolongada de disciplina, suele reflejar ya una falla en la transformación interna. Y aunque el cambio es progresivo, necesita manifestarse en acciones concretas. Ujú, entiendo. Y me parece crucial destacar ese balance. Reconocer que todos podemos estar en distintos puntos y que la gracia de Dios siempre está para acompañarnos en la transformación, sin juzgar en exceso. Exacto, la gracia y el amor de Dios son inagotables, pero también se espera una respuesta, una voluntad genuina de volver al primer amor, de restaurar ese altar personal a través de la oración y la meditación profunda. Es un llamado a la renovación. No se trata solo de un checklist, sino de una transformación del corazón y de la mente hacia lo que Dios ha planeado para nosotros. Así es, y esa transformación se consolida en la práctica diaria. Es como un entrenamiento espiritual. Sin ejercicio constante, el músculo se debilita y ya, la debilidad se traduce en estancamiento. Muy cierto. Y a veces no es fácil encontrar un equilibrio, porque la vida moderna, con todas sus distracciones, nos puede llevar a descuidar esos momentos de verdadero encuentro con Dios. Exacto, es un desafío constante, pero es precisamente en ese reto donde encontramos la oportunidad de crecer.
retomando el primer amor y restaurando lo que se ha ido perdiendo, podemos encender de nuevo esa chispa espiritual. Y bueno, esa chispa es vital para no caer en una existencia sin fruto, donde se pierde el propósito eterno. Porque al final, nuestra misión es vivir en plenitud, transformados y en conexión con lo divino. Totalmente. Y la pregunta que queda para cada uno de nosotros es, ¿estoy dispuesto a hacer ese alto, esa evaluación honesta y a avanzar hacia una vida de verdadera comunión con Dios? Esa es la gran reflexión. Conectar, no solo en los domingos de iglesia, sino en cada instante, con pasión y con compromiso. Así es. Espero que este diálogo nos impulse a todos a revisar nuestra vida espiritual, a decir basta a las rutinas mecánicas y a reprogramarnos para vivir en el amor y en la presencia de Dios. Efectivamente. Gracias por este intercambio tan enriquecedor. Siempre es un placer sumergirse en estos temas profundos que nos invitan a crecer.